Buenas noches a todos. Vamos a ver si damos por iniciado la clase de hoy. Ya son las 20 horas. Bueno, vamos a comenzar este nuevo ciclo de clases del Talmud. El Talmud es la obra básica del judaísmo. No puede estudiar la Torá, pero toda la exégesis, todo nuestro judaísmo raigal está basado en el Talmud. Entonces, manos a la obra. Vamos a comenzar con la cita de hoy, que sobre la pregunta que es: ¿qué somos? ¿Santos o pecadores? ¿De dónde vino esta inspiración? De la parashá de la semana. Esta semana, lo que leímos en Shabbat, hay una contradicción que uno puede advertir en la Torá, que cuando habla del Nazir, cuando la Torá nos habla de la persona que hacía votos, que quería perfeccionar su contacto con Hashem, tenía varias cuestiones, por ejemplo, recluirse del vino y otras cuestiones más, y la Torá en un momento dice Kadosh Hu Hashem. Vemos acá Kol Yemei Nizro, todo el tiempo que el Nazir, el periodo de su voto, es Kadosh Hashem. Y la misma Torá que dice que es Kadosh Hashem, un poquito más adelante, dice Bekiper Alev Measher Hatá. La Torá lo llama un joté, la Torá lo llama un pecador. Entonces acá viene la contradicción, que en realidad es la contradicción de nuestra propia vida. ¿Qué es el Nazir? ¿Qué es lo que la Torá pretende enseñarnos a nosotros como Yehudim con la mitzvah del Nazir, de esta persona que se relucta de alguna manera de las cuestiones de este olam, de este mundo? Entonces, para sintetizar, la misma Torá llama Kadosh, lo llama una persona sagrada, y la misma Torá lo llama Joté, lo llama pecador. Entonces la pregunta es obvia: ¿qué es lo que la Torá me quiere enseñar? ¿Es pecador o es tzadik, es un kadosh? ¿Cuál es el mensaje que la Torá nos quiere enseñar y qué podemos aprender de todo esto? Entonces, como la cuestión del ciclo nos convoca es el Talmud, vamos a empezar con un enunciado talmúdico para esclarecer toda esta cuestión, si se puede esclarecer. ¿Qué somos? ¿Santos o pecadores? Esa es la consigna del momento. Entonces vamos a comenzar con el tratado talmúdico de Nedarim, con una historia, un mase. Cuenta la historia: Amar Rabbi Shimon a Tzadik, dijo Rabbi Shimon, un gran tzadik, un kohen, mi llamaba Lo ajalti ayer nazir tamé, el ejad. Nunca comí de las ofrendas de un nazir. Nunca, yo siempre me cuidé, nunca hice tanta historia de esta cuestión de nazir. Siempre me traté de que la gente no sea nazir. Eso es muy difícil, cuidarse de esta estirpe. Pamajá, solamente una vez comí de la ofrenda de un nazir. Va Damejad, Nazir Minadarom, vino una persona del Darom, en Israel, Berreitab, Sheuya, Fei, Naim, Betobroi, era una persona muy linda. Tenía el pelo, los rizos muy bien arreglados. Banai Marra y y hasta que yo mismo le pregunté: ¿qué viste vos para cortarte el pelo y sacar tu belleza? Y él me dijo: Amarli, Roe Aiti, soy un pastor. Entonces, cuando estaba pastoreando, Istacalte, me fijé en el río, me vi mi imagen en el río, y inmediatamente se me surgió Yitzri, mi Yetzerará, Ubikesh la Truni Minaolam, y empecé a pensar en mi belleza, empecé a pensar en las cuestiones de la belleza física. Marti lo Rayá, y me dije a mí mismo, no a otro, a uno mismo, Rayá, Lama tamit gaebe olam sheino sherja. ¿Por qué? ¿De qué tenés soberbia? ¿De qué tenés alarde? Bemeshu atil liot rimá betolat. ¿Qué terminamos? Rimá betolat.
Abodá Yagarel Yamay, Meyal, Amarte, Bellejate, Bearroyó. Entonces dice, ¿sabe por qué, rabino, yo vine y hice votos? Porque se me subió a mí una cuestión de querer empapar toda mi vida con lo material, con lo físico. Entonces dijo, esto no es así. Y hice votos de Nazir. Entonces dice el rabino, agarré su rostro, su cabeza, le di un beso. Miyad amati benishgat el royo, amarti lo vení, camoja irbun Israel en Israel. Que aumenten como vos los Nezirei de Israel. Entonces acá ya con esta historia del Talmud podemos dar comienzo al tema, introducirnos en este tema tan particular. ¿Qué es lo que la Torá pretende de nosotros? Un tzadik, un Cohen, que él decía, no hay que hacer nazir, ya bastante tenemos con lo que la Torá nos ordena, que tenemos que hacer más cosas y producir más cosas de lo que la misma Torá ya nos dice. Pero solamente una vez me conmoví sobremanera de una persona que justamente hizo un voto y trajo un corbán al Beit HaMikdash, trajo una ofrenda, justamente porque él vio su belleza, él iba siendo víctima de lo físico y él, para frenar esa cuestión, hizo un corbán para Hashem. Entonces, en ese caso, únicamente en ese caso, es que yo acepté y tomé con beneplácito ese corbán. Entonces vemos de acá que ya empezamos a jugar con estas dos cuestiones, que en verdad los jajamim no están muy contentos, nunca estuvieron tan contentos con el tema de Nezirut, con el tema de apartarse del mundo. Si vamos a ver la palabra Nazir en el lenguaje talmúdico, Nazir se podría explicar que viene de la palabra Nazir, Nezer. Nezer es una corona, porque es una persona ideal, es una persona elevada, consagrada, es un rey. Pero la palabra Nazir también viene de la palabra Zar, que Zar significa extraño. Él se hace extraño, él se aparta del mundo, de lo cotidiano, él se aparta. Entonces ahí está este juego de cómo los jajamim lo toman. ¿Es un rey? Sí, es un rey, si se comporta como tal. Si subió las categorías, los peldaños, a ser mejor persona. Pero por otro lado, si no está en ese nivel, puede tropezar. Entonces, de lo bueno que la Torá te quiere enseñar, uno puede caer. Permítame ahora explicar acá, siguiendo con esta línea de pensamiento, está el libro que se llama el Midrash, que también es contemporáneo y paralelo a lo que es el Talmud. Cuenta acá el Midrash que leímos esta semana en la Torá, y habla sobre el Nazir, y dice así: toda persona que se santifica acá abajo, milemata, mala, entonces es santificado desde arriba. Entonces esta persona se santificó acá abajo, él no nació Nazir, el Cohen nació Cohen, pero esta persona se santificó, él dijo, esto no voy a hacer, lo otro no voy a hacer, él mismo se cuida de ciertas pautas. Él dice acá el Midrash, la exégesis bíblica, la persona que se santifica un poquito acá abajo, a Boreolam, a Hashem, lo santifica desde Shammai. Y esta persona se puede tranquilamente comparar a un Cohen. Así como el Cohen le está prohibido impurificarse con los metim, con los muertos, así también el Nazir, una de las consignas del Nazir es que también no se puede impurificar por los metim, por los muertos. Entonces la Torá lo compara a un Cohen, como ya dijimos antes, el Cohen es de nacimiento, pero él quiere santificarse, quiere elevarse. Y acá vemos en Midrash claramente que compara al Nazir con un Cohen. Vemos claramente que la persona siempre, como hace poquito tiempo atrás vinimos de Matan Torah, la entrega de la Torah, y claramente cuando Hashem nos entrega la Torah dice Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, que tenemos que ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces ya por sí somos elevados, por sí es el preludio, el prefacio de toda la Torah es ser santo. Todo lo que estudiamos Torah es para aumentar en lo que es la benevolencia y la santidad. Pero viene la Torá después de Shavuot y nos dice, vos podés avanzar, pero en una forma paulatina, en una forma ideal, en una forma que vos lo puedas llevar y no caigas presa de las cuestiones de este mundo y puedas tropezar. Entonces vemos claramente
que, por un lado, así empezamos, que el Nazir, la Torá, ¿por qué la Torá trae esta mitzvah después de Matán Torá? Para enseñarnos de que uno puede ser un Cohen. Uno no nació Cohen, pero uno puede estar a la par de un Cohen cuando se santifica. Como dijimos anteriormente, que antes de la entrega de la Torá, el prefacio de la entrega de la Torá, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, la persona tiene que santificarse y cuidarse para ser una persona sagrada y estar en contacto con Borolam. Entonces vemos esto, Kola Mekadesh Milemata, Makshim Milemala. Toda la persona que se santifica un poquito acá abajo, Hashem lo santifica y toma como beneplácito toda su actitud, todo accionar. Hay una Gemara en el Tratado de Nazir, dice la Gemara en el Tratado de Nazir, Kohen Gadol Ben Nazir. Había una vez, vamos a graficar la Gemara en forma de historia, había una vez que iban caminando un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, con el Nazir, con esta persona que hizo votos de cuidarse, no tomar vino, no impurificarse, como hablamos, como ya estamos metiéndonos en el tema. Dice la Torá que en qué se parece un Cohen y un Nazir, que no, los dos no se pueden impurificar, le Kroveyem, a impurificarse, a ocuparse de sus personas cercanas, como ya hablamos varias veces, que ellos tienen un grado de santidad y de vida y de pureza que no tiene nada que ver con la muerte. Entonces, no es el tema de hoy, pero vemos que ellos son pura vida y la vida es contraria al otro. Pero iban el Cohen Gadol y el Nazir, iban caminando los dos por el camino y se encontraron, cuenta acá la Gemara, con un Met Mitzvah. Se encontraron con un Met Mitzvah, una persona que había muerto y no se sabe, no hay nadie para ocuparse de él, no había nadie para ocuparse de él. Entonces ellos se tienen que ocupar de hacer todo lo necesario para su entierro. No había quien se ocupe, no tenía familiar, no había quien llamar. Entonces pregunta, ¿quién tiene que ocuparse? Si el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, la santidad máxima, la pureza máxima, o el Nazir. Rabí Eliezer Omer, y tamé Cohen Gadol, y tamé Nazir. Increíble. Dice, mejor que se impurifique un Cohen Gadol y no que se impurifique el Nazir. Increíble. Si quién de los dos se tiene que impurificar, mejor que se ocupe el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, aquella persona tan sagrada, tan consagrada para Hashem, esa persona tiene que purificarse y no el Nazir. Porque dice la Gemara, sigue diciendo, y tamé Cohen Sheinu me vi korban, y tamé Nazir yo me vi korban. ¿Sabes por qué? Porque el Nazir, dice la Torá que leímos en Shabbat, si se va a impurificar, tiene que traer un corbán y empezar todo el ciclo a posterior de vuelta. En cambio, el Cohen Gadol no tiene que llevar corbán por impurificarse, pero el Nazir tiene que llevar un corbán, llevar una ofrenda y tiene que empezar todo el ciclo de vuelta. Entonces, miren lo increíble que dice acá la Gemara, que se impurifique el Cohen Gadol y no se impurifique el Nazir. Esto a nivel técnico, a nivel legal. Permítame que nos refiramos también a un nivel espiritual, que si tiene que impurificarse un Cohen Gadol y un Nazir, que se impurifique, lo que se entiende de la Gemara, que se impurifique un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, pero dejemos puro al Nazir. Increíble. Vemos el grado de santidad. Ya vemos otra fuente entonces, yo para haciendo un poquito de orden de lo que estamos estudiando, que se impurifique, que el grado de santidad que la Torá quiere, como hablamos antes, para hacer un resumen, que no solamente tenemos que ser Cohen, sino Cohen Gadol, y no solamente Cohen Gadol, sino Nazir. Como dice Maimónides, que la persona que quiere ser Leví, en este caso somos Leví, quiero ser Leví. ¿Cómo puedo hacer para ser Leví? Maimónides dice, Leví es una cuestión de Dor Vador, es ancestral, es de generación en generación. Les daró para las generaciones. ¿Cómo puede hacer una persona para llegar al nivel de Leví? Dice, no hay que ser ritualmente, capaz que en el Bet HaMikdash hay cosas que no va a poder realizar, pero el espíritu de Leví, el espíritu de Cohen se puede tener. Si una persona aumenta en Torah, aumenta en mitzvot, aumenta en bondad, entonces está haciendo un Cohen, está haciendo un Cohen Gadol, está haciendo un Leví. Así dice Maimónides. La persona necesita tener ese anhelo de querer ser una persona consagrada.
tenemos Israel, tenemos Leví, tenemos Cohen Gadol, en el Beit HaMikdash también había el patio del Beit HaMikdash, el Mizbeach, el Kodesh HaKodashim. Siempre se puede un poquito más en nuestro paulatinamente, porque como venimos hablando, si no lo hace paulatinamente puede tropezar. ¿Y qué dijimos? Según la literatura de la Torah, aquella persona que no lleva bien su espiritualidad, Nikra Joté, se llama un Joté. Así la misma Torah que dice que es Kadosh, que es Tzadik, puede terminar siendo un Joté. Entonces, hasta ahora por ahí venimos hablando del tema de cómo la Torah considera un Nazir y cuál es el espíritu de lo que la Torah después de Shavuot quiere enseñarnos a nosotros, cómo tenemos que santificar y crecer y ser mejor persona cada día más y ir progresando siempre un poco más. Sigue acá diciendo la Gemara, más adelante en el mismo tratado de Nedarim, Rabbi Yehuda dice de Tania, Rabbi Yehuda Omer, Hasidim Arishonim, Ayum Mitabin Leavi Korban Hatat. En el tratado de Nedarim, Daf Yud, en la hoja Yud, dice que Rabbi Yehuda dijo que los Hasim Rishonim, los primeros Hasidim, hasídicos, estaban siempre con ganas, Mitabin Leavi Korban Hatat, siempre querían llevar este Korban de Nazir. Estaban siempre esperando llevar el Korban Hatat, el Korban de Nazir. ¿Por qué? Porque como eran Hasidim, como eran gente que siempre se cuidaban de no pecar, siempre tenían miedo al pecado, como hay que tener miedo al pecado, de que Borei Olam no esté triste con nuestras acciones. Entonces no tenían forma de ninguna premisa en la Torah, les cuadraba, ninguna carátula para llevar. Podían llevar Shlamim, podían llevar Olá, podían llevar un montón de korbanot, pero la ofrenda de Hatat no la podían cumplir. ¿Cómo hacían los Hasidim para llevar en el Talmud el korban, la ofrenda de Hatat, y relacionarse con Borei Olam justamente con ese aspecto que aparentemente no se podían relacionar? Dice, si hacían Nazir, dice la Gemara, si hacían Nazir, entonces Nazir tenía que llevar un korban Hatat. Y acá es un tema que todavía me parece que no lo explicamos. El Nazir, dentro de las ofrendas que tenía que llevar un korban Olá, un korban especial de gente de tzadikim, y tenía que llevar un korban Hatat, un korban de pecado. Y ¿cómo hacía esta gente para vincularse? A veces uno dice, no, esto es demasiado para mí, no lo hago, pero los Hasim tratan de vincularse con la mitzvah. Hay que ser inteligente y ver cómo vincularse con cada mitzvah y mitzvah. Entonces, ¿cómo se vinculaban los Hasidim? Dice la Gemara, hacían Nazir. Entonces el Nazir tiene la mitzvah de llevar un korban Hatat, como dice la Torah. El Jal de Olá, el Jal de Hatat, uno para Olá y otro para Hatat, y así cumplían la mitzvah de ofrendar un Korban Hatat. Eso es una opinión en la Gemara. Korban Hatat de Makom, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute. Eso es lo lindo de la Gemara, hay discusión, hay acción. Rabbi Shimon discute y dice, no, ¿cómo vas a llevar un Korban Hatat? Una persona que no es pecador lo vas a hacer pecador, ni siquiera tener el nombre de pecador, ni siquiera que la gente lo vea en el Beit HaMikdash. ¿Qué estás haciendo? Estoy llevando un korban de Hatat. Ni siquiera cruzarte por la cabeza, no, ni siquiera mencionar eso. Tiene otra forma de vincularse con Hashem, no con el korban Hatat. Rabbi Shimon Omer, con Edo Benazir, si querés podés hacer lo que vos quieras. Rotzela viola, querés llevar un korban Olá, hacelo. Shlamim, hace Shlamim, no hay problema. Va a ver Nezirut, pero no Nezirut, Haz de Shalom, que de ello le creó un Jotín, para que ni siquiera por un instante llamarse pecador. Ni por un minuto, por un segundo, tener un vínculo con el concepto de pecador. El Nazir está llamado Joté, como dijimos antes, Measher Hatá a la Nefesh, él pecó. Entonces vemos también acá en la Gemara dos aspectos. El primer aspecto de Hasidim, que trataban de involucrarse en la mitzvah. ¿Por qué? Porque eso lo hacía más Kadosh. Y Rabbi Shimon dice, de ninguna manera, el Nazir es llamado Joté. El Nazir es llamado Hatá la Nefesh, él mismo es un pecador. Entonces no vincularse con el tema en pecado en absoluto. Entonces, ayer Hatá la Nefesh. Entonces, que haga otras cosas, pero que esto no se dedique. Entonces vemos claramente que el Nazir es llamado Joté.
es llamado pecador. Entonces, acá viene la pregunta. Dijimos, estamos trayendo varias fuentes, que por un lado la misma Torá y la misma exégesis bíblica, el mismo Talmud lo llama tzadik y es realmente ponderable, y el mismo Talmud lo llama joté, lo llama, hay dos grandes escuelas, hay una linda controversia entre las dos opiniones. Amar Abaye, dijo Abaye, sigue diciendo la Gemara, Shimon Atzadik, Berrabi Shimon, Berrabi Eliezer, Akafar, Kulam, en verdad todos concluyen, hay diferentes, se formó una escuela y un ideal, y dijeron de Tania Rabbi Eliezer, Akafar, Berrabi Omer, Kiper Alak, Asher Hatat. ¿Sabés por qué es llamado pecador? ¿Cuál es el pecado de él? Más el Otziratzmo, el Aminayain, ¿sabes por qué? Porque se reluctó y él se apartó, como dijimos antes, él se apartó de este mundo. Nikrajo Ametzaratzmo, Mikol Davar. La idea no es apartarse del mundo. Si Hashem creó el mundo, no es para apartarse, no es para decir esto me alejo del mundo porque esto me va a contaminar, es al revés. Hago frente a las cuestiones de este mundo y trato de ver cómo la piloteo, cómo hacer para poder tener acceso a eso. Hay que, digamos, saber cómo vivir. No vivo, me voy a la India, me voy a la China y me olvido del mundo. De hecho, sea de paso, que la palabra, no sé si decirlo en este contexto, la palabra monja, en hebreo se llama Nezirá. Nezirá, viene la palabra Nazir, Nezirá, ella se apartó. No tiene hijo, no tiene esto, no tiene lo otro, por lo menos declarado. No tiene, entonces, Nezirá, es una persona que se apartó. Y viene la Gemara y dice, se formó un grupo de rabinos y sentenció, dijeron, Kola Yoshevet Tanin y Krajote, la persona que está dañándose a mismo y ayuna más de la cuenta, se llama un joté. Él piensa que está haciendo algo bueno por allá. ¿Qué culpa tiene en tu parte interior? No tenés fuerza. Una persona que ayuna demasiado no tiene fuerza para servir a Hashem con alegría. Entonces esta persona se llama Joté, el Nazir se llama Joté. ¿Por qué? Porque dijo, no voy a tomar vino, no me voy a vincular con el mundo, me voy a apartar. ¿Quién te dijo que hagas eso? Eso es para gente, como dijimos antes, sos Cohen, sos Cohen Gadol. Pero una persona normal, de lo cotidiano, directamente va a ir para arriba y directamente va a tropezar. Entonces, déjenme que haga un pequeño, de esta segunda opinión, que haga un pequeño resumen. ¿Por qué el Nazir se llama Joté? ¿Por qué el Nazir se llama pecador? ¿Y porque dice que hay varias opiniones. Primera opinión dice porque se apartó del mundo. Segunda opinión, ¿sabes por qué se llama pecador? Porque así como se elevó, puede bajar también. Como ya nos tiene acostumbrado el Pirkei Avot, todos estudiamos Pirkei Avot, dice mitzvah gorere mitzvah, verá gorere taverá. Una mitzvah te da el espíritu, te da la inspiración para hacer otra mitzvah. Uno se junta con gente buena, ya va a querer hacer siempre cosas buenas. Una persona se junta con gente mala y va a degradarse y siempre va a ir de bajo a abajo. Entonces esta persona dice, hizo Nazir, hizo una verá, hizo algo malo. ¿Por qué? Porque no puede, llegó a un nivel que no le corresponde. Es una fiesta que no le corresponde esta fiesta. Entonces va a caer. Entonces Nikra Joté. Y la mayoría, por eso es que en la historia, vuelvo a repetir, en la historia no vimos mucho Nazirim, no vimos mucho de esto. Entonces la persona se va a elevar, va a caer. Y hay una tercera opinión del Rambán, de Nachmanides. ¿Por qué se llama Joté? Porque si vos llegaste a un nivel de entender lo lindo que es estar con Hashem, llegaste a un nivel de pureza, ¿por qué bajaste? ¿Por qué caíste? ¿Por qué empezaste una vida de Tamé? Así dice Maimónides. Estuviste en Tahará, estuviste en pureza y ahora sabes que no quiero trabajar más, no quiero pelearla más, no quiero ir más, no quiero guerrear más. Entonces te lleva la corriente. Entonces ya está, ya fue un momento en mi vida, hice Nazir, fue un momento que me traté de ser las... Bueno, ya está. Fue una época del pasado, no es eso. Si te fue bien y lo que Borolán quiere, ¿por qué no vas a seguir? Entonces te elevaste y bajaste, sos un joté. Entonces es otra cosa que la persona que nunca subía. Bueno, vamos, como dijimos antes, vamos subiendo en forma paulatina. Pero vos te elevaste y dijiste, no, la verdad que es lindo estar con los tzadikim, con los hasidim en la yeshiva, pero ¿sabes? Prefiero una vida más playera, una vida más
de entre casa, no tanto tzadikim, pero si vos viste que te fue bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no querés ese nivel? Entonces dice Nachman y dice, caíste. Entonces, claramente hay tres opiniones. Nikra Joté, ¿por qué? Porque se alejó del mundo, porque se va a caer, seguramente va a caer, porque en este mundo bastante tenemos con las cuestiones de la Torah. Y la tercera opinión es, si te hizo bien, seguí adelante. Esas son todas las opiniones, mitzvah, goreret mitzvah, eso es muy importante, averá, goreret averá. Entonces, acá hay otro Talmud, volvemos a Nazir, estamos viendo porque hay dos tratados talmúdicos que se llaman Nedarim, que habla de que una persona hace promesas, y Nazir, que también parecido, hace una promesa pero más específica. Quería cerrar un poquito para que converjan estas dos opiniones, que en verdad puede ser que nos estamos haciendo lío. Porque al principio quiero que vea cómo estamos yendo con la clase del Talmud, así se estudia. Por un lado empezamos hablando lo bueno de Nazir, Kola Mekadesh, y que Hashem está con él, y es más, no es solamente un Kohen Gadol, y más que un Kohen Gadol, todo en referencia del Talmud. Y por otro lado bajamos y dijimos, no, Nikra Joté, la misma Torah dice Kadosh y Joté. Entonces, dice acá el Talmud, Ayena Nazir, dice el Talmud en el tratado de Nazir, Ayenae, la palabra Nae significa bello, Nae, Nae, Nazir, Nae, el Nazir es Nae, el Nazir es bello, así dice el Talmud. Una persona que dice quiero ser bello como el Nazir se lo toma como el Nazareo. ¿Por qué? Porque es algo bueno, ser Nazir es algo bueno. Entonces se lo compara, dice el Talmud, que Tanya Zeli, vean, la persona tiene que no solamente cumplir mitzvot, eso está claro que hay que cumplir mitzvot, pero no solamente se nos ordenó cumplir mitzvot, sino tratar de embellecer la mitzvah, a ver qué más puedo hacer por Boreolam, a ver qué detalle más puedo hacer por las cosas bien. Entonces una mitzvah, Zekeli veanveu, se aprende del pasú que dice, no solamente Zekeli, no solamente reconozco que Hashem es Hashem, sino anveu, lo voy a embellecer. Entonces dice, por ejemplo, dice el Talmud, hacele fanam sukanae, puedes hacer una suká, pero puedes hacer una suká linda, ¿sí? Ponerle pa' esmero, físicamente, monetariamente. Lulav Nae, puedes ir a comprar un Lulav en Sukkot, pero puedes comprar el mejor Lulav. Tzitzit Nae también Tzitzit, puedes comprar uno barato, pero mejorar por la mitzvah, como dijo el Rebbe siempre, nuestro sistema no es buscar zafar, nuestro sistema no es zafar, al contrario, Zekelim es una mitzvah también, buscar siempre, involucrarse de buena manera, en forma sensata, porque ya vemos que si no es en forma sensata podemos caer. Entonces, para un Sefer Torah, podés escribir un Sefer Torah, mitzvah escribir un Sefer Torah, lo puedes hacer de refilón, o podés fijarte el mejor Sefer Torah. Naé, lindo, bello. Y acá lo compara con el Nazir, así como el Nazir también embelleció la mitzvah. Él podría ser una persona más, Kadosh, pero es Kadosh, siempre se puede más Kadosh. Entonces Kadosh. Entonces el Nazir también es una especie dice, entra dentro de la carátula de embellecer a Boreolam, de embellecer las mitzvot. Entonces, por un lado vemos claramente que es una cosa bella ser un Nazir, así dice la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿cómo me decís eso? Si es un Joté, como hablamos antes, Nazir Joté. El mismo Talmud dice que el Nazir, me decís la grandeza del Nazir Joté, dice la Gemara, Nemile Gabe Nazir, también dice la Gemara, hay dos tipos de Nazir. Así concluye la Gemara. Hay dos tipos de Nazir. Está el Nazir que es tamé, que proclive el tamé, elevó, cayó, tropezó. No sabe caminar, tropieza. Dice el Talmud, tamé, Nazir tamé. Atamulil mater, me va Nazir taor, pero después está el Nazir taor, el Nazir puro, lo Joté carbe, y no se llama Joté. Entonces incluso dice el Talmud, incluso la opinión que dice
que Nikra Joté, él va a reconocer que acá es Taor. Hay dos tipos de Nazir, hay dos tipos de personas, como hablamos al principio, santos o pecadores. Dice, e incluso dice el Talmud, incluso la opinión que dice que Nikra Joté reconoce que si lo lleva bien al tema, entonces no hay discusión. En definitiva, traigo esto al final para unir las dos opiniones que en definitiva no hay ningún tipo de discusión. Uno está hablando dice el Talmud, concluye, de Joté, de un pecador, Nazir Tamé, dice el Talmud. Y otro está hablando, Joté Karibei, Nazir Taor, un Taor que se purificó y llegó, hizo todo, pasó por todos los caminos, el camino de Cohen y el camino de Cohen Gadol, y como hablamos antes, más que Cohen Gadol. Entonces, Hazaku Baruch, eso es una persona elevada. Quería terminar con una historia también del Talmud. Vamos a terminar con una historia del Talmud que tiene que ver con el tema. Dice que cuando se destruyó el Beit HaMikdash, segundo Beit HaMikdash, dice acá la Gemara, aumentaron los Nezirim, aumentaron. Sabemos esta historia, es linda saberlo, y somos conscientes de esta historia. Aumentaron los Nezirim, la gente que estaba tan afligida, se empezó estaban los esenios, ustedes saben, incluso sabemos la religión que se formó a partir de esto, que se inspiró en la gente ascética, en la gente asceta. ¿Por qué? Porque había tanto sufrimiento, había tanto martirio después de la destrucción de la Beit HaMikdash, tanto sufrimiento que la gente se hizo nazir, se quiso apartar un poquito diciendo este mundo es malo, este mundo es pecaminoso, y la gente se hizo mucho, y dice acá la Gemara, hubo muchos nazirim, y de ahí, como vuelvo a repetir porque es interesante a nivel histórico, de ahí surge la secta que tiene tanta vigencia o no tanta vigencia al día de hoy, no sé qué le quedó de ascetismo, pero de ahí viene que no se casan y esto y lo otro. ¿De dónde viene eso? Porque tomaron esa faceta, esa inspiración de los esenios. Es interesante que la historia, pero acá dice del Talmud que eso fue en la época, coincide, ¿no? En la época del segundo Beit HaMikdash hubo muchos sufrimientos, y los Jajamín, dice acá el Talmud, los Jajamín fueron a hablar con ellos y le dijeron así, Roji, ¿por qué no comes? ¿Por qué no tomás? ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa es que ¿cómo podemos comer si no podemos llevar el Corban al Beit HaMikdash? No podemos llevar los Corbanot. ¿Cómo nosotros vamos a ir a comer asado? Mientras no hay Corbanot en el Beit HaMikdash, el Cohen no come asado, nosotros vamos a comer asado. Entonces dice, estaba muy triste. Es una linda... Y Meshkajei Yerushalayim. La persona dice, Yerushalayim está destruida, nosotros vamos a comer, vamos a tomar. Dice acá el Talmud, ¿qué le dijo el Rab? ¿Qué le dijo? Entonces no podés comer pan. Porque una de las ofrendas era de pan. Todo lo que eran las ofrendas de minjá eran a base de pan. Nazir también llevaba una minjá. Entonces había a base de sémola, o como estudiamos esta semana también, el tema de lo aleinu la sotá, la mujer que se la presume de infiel, el hombre tenía que llevar corbán, hay minjá también, y tampoco puede tomar agua, le dice. ¿Por qué? Porque había libaciones de agua, había libaciones de vino y había libaciones de agua. Vos no tomás vino por una cuestión que te crees nazir, te crees muy apartado del mundo y muy sufriente, no tomes aguas tampoco. ¿Por qué? Porque había una libación en el Beit HaMikdash, en Sukkot, ¿se acuerdan? Que era la Nisu Hayain, Nisu Hamaim. Había que verter agua en el Mizbeach. Tampoco tomes agua, tampoco comas pan, esto y lo otro. Nada, no hagas nada. Entonces de ahí los jajamín iban lugar por lugar para convencer a la gente que no es el momento del sufrimiento, no es el momento del sufrimiento. Al contrario, Zion se va a construir con alegría, Zion se va a construir comiendo y tomando y festejando, estando todos reunidos, todos en familia, todo como tiene que ser, no apartándose, no siendo un zar, no siendo una monja, sino lo contrario, tratando de surfearla, por eso Borolán crea el mundo y tenemos un alma que puede hacerle frente a estas cosas y vamos a salir adelante. Ahora sí, quiero terminar con una historia que leí hoy en la mañana, no sé si se puede, o ya hemos terminado por el tema.
¿Podemos contar una historia más o ya es mucho? Usted dígame ahí si se puede contar una historia más. Vamos a contar una historia, dice que leí hoy a la mañana, que había una persona que había heredado, una chica, cuenta una chica, una jovencita en Israel hace poco tiempo atrás, que había heredado de su abuelo. El abuelo había fallecido y había dejado muchas cosas. Entonces fueron los hijos y cada uno heredó otra cosa. Entonces el padre viene con un tomo del Talmud. ¿Por qué? Porque lo único que sabía del abuelito, ni se le daba mucha importancia al abuelito, sabía que el abuelito siempre estaba estudiando el Talmud. Una persona de Europa estudiando el Talmud, nunca se relacionó mucho con el abuelito. Y viene el padre con el tomo del Talmud. Dice, papá, fuiste, hablaste con tus hermanos. Bueno, cada uno se llevó otra cosa. ¿Y a vos qué te tocó? A mí me tocó el Talmud del abuelito, de mi papá. Y al principio la chica dice, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo se digiere? Al principio, ¿cómo? Todos se llevaron la casa en la quinta, el otro se llevó acá, el otro se llevó ahí. ¿Vos te trajiste el Talmud? ¿Qué te pasa? Le dice. Y bueno, eso es lo que me tocó en suerte. Hablamos con mis hermanos. Cada uno es un más pillo que el otro, más vivo que el otro. Yo no soy tan piola. A mí me tocó el Talmud del abuelito. ¿Qué querés que haga? Y tuvo una decepción muy grande. Y ahora como lo empezó a leer y no lo entendía. Esta chica no era religiosa, no lo entendía. Al Talmud, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué es esto? No entiendo cómo ser. El abuelito lo lee, yo no lo leo. Entonces dice que fue a hablar con el rabino del lugar. A ver, descífremelo. ¿Qué es esto? Le dice. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué es lo que dice acá el Talmud? ¿Qué es lo que leía mi abuelito? Porque eso es lo que heredé. Y la chica se hizo religiosa. Y la chica empezó con la cuestión espiritual. Y la chica hoy está casada y con hijos. Y dice al día de hoy, la verdad, mi papá se llevó la mejor parte. Mi papá se llevó la mejor parte. La parte que perdura. Al principio uno piensa que es un tonto, se llevó el tratado del Talmud. Pero ahora que entiendo el Talmud, esa es la historia. Eso que mi abuelito que estudiaba, mi abuelo que estudiaba el Talmud. Vamos a descifrar, vamos a ver lo que dice. Esto dice que hay que ser Kadosh, que no hay que ser Joté, que hay que elevarse, que hay que crecer, que hay que formar familia, que no hay que alejarse de las cuestiones materiales. Dice, me llevé el mejor tesoro. Esa es la premisa. La premisa es estudiar el Talmud. Uno puede estudiar Kabbalah, puede estudiar Baruch Hashem, todo es buenísimo. Pero la base de nuestro judaísmo, como se dice hoy, mucho ortodoxo, poco ortodoxo, la base de nuestro judaísmo ortodoxo es el Talmud, vivir con el Talmud. ¿Por qué? Porque acá está la exégesis, acá está la explicación, y vivir con los jajamim, y vivir con la Torá, y saber que ese es el mejor tesoro que tenemos, el mejor tesoro. O sea, que Hashem nos dé fuerza para seguir adelante estudiando por ahora el Talmud, que es la base de nuestro judaísmo. Judaísmo sin Talmud, no solamente pueden estudiar mucho el Talmud, sin vivir el Talmud, sin vivir la Torá, no es judaísmo. Bueno, terminamos con algo positivo, que seamos Kadosh, y Kadosh, 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 y que siempre nos encontremos muy pronto en alegrías. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, nos vemos, que pronto estemos para compartir lindos momentos.